Padre, gracias te damos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Tu misericordia es inagotable, Señor, porque es desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, porque como tu palabra lo dice, Dios es amor. Y manifestaste tu amor, Señor, para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, porque aun siendo nosotros infieles, tú permaneces fiel, Señor, tú no te niegas a ti mismo, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Gracias porque eres digno, Señor, de suprema alabanza, Señor. Y te bendeciremos, Señor, siempre, Señor. Te bendeciremos en medio de los pueblos, Señor, en medio de las naciones, Señor. Y confesaremos tu nombre, Señor, Yahvé, Sebaot, Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, y bendecimos a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos escuchan. Los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que sea el Señor, el Santo Espíritu de Dios, en sus vidas, dirigiendo sus vidas y concediendo las peticiones de sus corazones conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sean bendecidos mis hermanos, sean bendecidas sus familias, sean bendecidos los lugares de trabajo, sus empresas, las empresas donde trabajan, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te colocamos esta palabra, Señor, y que es así como lo dices tú, Rey, que si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores. Te pedimos, Rey Santo, Señor, que seas edificando, Señor, nuestras vidas, Rey Santo, por medio de tu palabra, Rey. Y que la palabra corra y sea glorificada, Señor, y haga esa obra en nuestras vidas, Señor, y separe el alma del espíritu, Señor, de las coyunturas, de los tuétanos, Señor, y discierna los pensamientos de nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos, mis hermanos. El tema que hemos estado trabajando es acerca de un pueblo sin identidad. Y una de las primeras partes que estuvimos hablando de ese pueblo sin identidad, estuvimos hablando acerca de los pactos, porque es necesario que el pueblo de Dios conozca los pactos y los 7 pactos que nosotros tenemos. Muy importante, porque esto es lo que el Señor nos dice a nosotros en Oseas capítulo 4, versículo 6, nos dice la palabra de Dios, dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Entonces, es importante que nosotros entendamos la importancia de conocer quiénes somos en Cristo Jesús y los beneficios que nosotros obtuvimos a través de el olivo cultivado, que es el pueblo de Israel, teniendo en cuenta que estos pactos nos hacen partícipes de las bendiciones y de los pactos del pueblo de Israel, porque fuimos injertados en las ramas como pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios, pero nosotros el olivo silvestre que fue injertado, y venimos a ser el pueblo de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que se quitó la pared intermedia que había entre nosotros, entre judíos y gentiles, y el Señor hizo un solo pueblo. Como dice el apóstol Pablo, que ya no hay diferencia entre varón y mujer, entre judío y gentil o griego, ¿sí? Entre esclavo y libre. Entonces nosotros podemos entender que pertenecemos al pueblo de Dios, si por algo decirlo así, al pueblo de Israel espiritual. Entonces estábamos viendo anteriormente acerca de los pactos. El primer pacto era el pacto allá del Edén, ¿sí? Y lo llaman el pacto
edémico, algo así lo dicen, pero yo lo sé que es el pacto allá en el Edén. También está el pacto de Adán, que el Señor hizo con él después del pecado, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto con Moisés, el mosaico, la ley, el pacto de David acerca de su reinado, ¿sí? Y el nuevo pacto. Esos son los 7 pactos que nosotros estuvimos mirando. Y mis hermanos, es importante que nosotros podamos entender acerca de nosotros como el pueblo de Dios. Y habíamos hablado igualmente anteriormente sobre los principios del reino, y que de estos principios del reino está la doctrina del reino, ¿sí? De estos principios eternos de Dios, de allí también se desglosa lo que es la doctrina del reino, que tenemos varios temas acerca de la doctrina del reino. Y también estábamos viendo lo que era el fundamento del reino. Estas cosas son muy importantes, hermano, porque así como nosotros pertenecemos a una nación, en este caso nosotros Colombia, en este caso nosotros el departamento del Valle del Cauca, en este caso nosotros de la ciudad capital del departamento del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Entonces nosotros tenemos que entender acerca de esos fundamentos. Tenemos que entender quién es nuestro alcalde, quién es nuestro gobernador, quién es nuestro presidente, cuáles leyes se están aprobando, qué leyes nos pueden favorecer para algunos aspectos de nuestra vida. Todo ello nosotros debemos de conocer. Aún hay libros que hablan sobre la Constitución del 91 y nosotros debíamos de entender algo de la Constitución. Muchas veces nosotros podemos infringir la ley, por decirlo así, la ley de tránsito, ahora que colocaron en una ley de unos cascos que son profesionales, unos cascos según unos reglamentos, y entonces la persona que no ande con esos cascos en las motos, entonces le pueden cobrar una multa. Entonces es importante, así como lo dice Oseas, que mi pueblo fue talado, o sea, cortado, porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice esta Biblia, esta nueva traducción que tenemos aquí. Y importante entonces nosotros, así como en nuestra vida natural donde nosotros vivimos, necesitamos conocer algunas leyes para no infringirlas y que nos cobren multa. Entonces asimismo nosotros debemos de conocer también acerca de la cultura del reino, ¿sí? Acerca de la eficiencia, acerca de la diligencia, la oración. Todo esto nosotros lo hemos visto en la parte de la cultura del reino, los principios del reino. Y bien interesante, hermanos, entonces, que así como estuvimos hablando sobre los pactos, es importante que nosotros conozcamos todas estas áreas de lo que es el reino, para que nosotros podamos tener una verdadera identidad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está caminando sin identidad. Nosotros podemos ver los muchachos de ahora en día, ellos no conocen ni de Dios, no conocen muchas cosas. Hay muchos jóvenes que han dejado de estudiar, hay muchos jóvenes que se han ido hacia las drogas. Entonces son muchachos que se van dejando y no les va importando, es solamente ellos les va a importar. Y muchas veces ni siquiera conocen aspectos de la vida cotidiana, de las cosas que hay, de los toques de queda muchas veces, de todo lo que ha desarrollado esta pandemia, porque pues en la ciudad tienen toques de queda, tienen ley seca, y entonces pues uno debe conocer, hasta aún para ir al mercado, para ir al supermercado, a las tiendas, tienen igual a los bancos, tienen
un pito y cédula, o sea que nos van a atender es de acuerdo a si nuestra cédula es par o es impar, entonces así mismo nos van a atender. Por ejemplo, yo hoy fui al supermercado y el guarda me pidió la cédula, y entonces para ver si era la fecha que me correspondía a mí para entrar al supermercado. Entonces son cosas que uno debe conocer, que uno debe saber, para que así uno no tenga tantos percances. Asimismo, el pueblo de Dios, Oseas lo dice, Dios habla hoy, es otra versión, nos dice: mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que tú olvidaste las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. Esto lo dice la misma versión de Oseas 4:6, lo dice en Dios habla hoy. Y entonces, mis hermanos, es importante que en nuestras vidas nosotros entendamos que como les digo, esa bendición que recibió el pueblo de Israel, nosotros también somos herederos y somos coherederos en Cristo Jesús. Entonces, en Éxodo 6, capítulo 6, Éxodo 6, versículo 6 nos dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande, y os tomaré por mi pueblo, y seréis vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os sacó de tareas pesadas de Egipto. Entonces podemos ver que al pueblo de Israel lo libertaron del yugo del faraón, de esas tareas pesadas, y entonces el Señor allá en el Sinaí cogió y les dio las leyes, ¿sí? Les dio la ley de Moisés, o sea que fue dada por medio de Moisés. El Señor se las manifestó a Moisés y nosotros las conocemos como la ley de Moisés. Pero tan especial, mis hermanos, porque también el Señor Jesús nos liberta a nosotros de la potestad del maligno, ¿sí? A Israel el Señor lo liberta como dice aquí, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahvé vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. A nosotros nos dice la palabra que a nosotros nos libertaron, ¿sí? En Filipenses nos dice la palabra de Dios, igualmente en Colosenses nos hablan de que a nosotros el Señor nos libertó de aquella potestad del maligno, ¿sí? De la potestad de Satanás, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces nosotros debemos de entender, en Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, así como Israel fue libertado físicamente de esa servidumbre, a nosotros nos han libertado espiritualmente. Pero fíjese que a ellos se les manifestó el Señor allá en el Sinaí, y el Señor nos da reglas, nos da mandamientos allí en el monte, ¿sí? El sermón de monte, que lo hablan muchos de los evangelios, esos son los mandamientos que nos da el Señor a nosotros, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, nos liberta el Señor de la potestad del maligno, hermanos, y entonces nos empieza a dar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, allí nosotros vamos teniendo una identidad. ¿Qué es la identidad? La palabra
la identidad es una de las características más fuertes de nuestra personalidad. Óigalo bien. Y cuando estamos hablando de nuestra personalidad, entonces tenemos que entender cómo fue formada nuestra personalidad desde pequeños, ¿sí? Cómo fue formada esa personalidad en nosotros, si tuvimos estímulos para tener éxito en la vida o generalmente nos empezaron por decirlo así, a hacer bullying, nos empezaron a maltratar, nos empezaron a golpear, no solamente con objetos o lo que fuera, sino que con las duras palabras también. Entonces, cuando nosotros hablamos de identidad, esta es una de las características fuertes en nuestra personalidad. Todos los seres humanos tenemos una necesidad de apegarnos y de ser metidos en esta parte de la identidad y de conocer nuestra identidad, hermano. Debemos de saber nuestra propia identidad. Así como el apóstol Pablo, él habla que él es fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, y él va hablando de todo lo que es él. Él tenía una identidad como judío, ¿sí? Él tenía una identidad y él dice que él tiene de qué gloriarse, ¿sí? O sea, él tiene, si se va a gloriar por las cosas de la carne, pues él dice que él es circuncidado al octavo día, ¿sí? Y dice que es de la tribu de Benjamín. Estoy leyendo Filipenses 3:5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Óigalo bien, esta era una forma, esta era la identidad y era algo de su personalidad y era algo fuerte en su personalidad y que lo movía y que aún él dio el visto bueno para que matasen a Esteban, porque la ropa de Esteban fue colocada a los pies del joven Pablo, ¿sí? Saulo. Entonces vemos que este Saulo, aún joven, tenía una identidad y ya estaba en la persecución de la iglesia. Entonces debemos entender que nuestra identidad nos define a nosotros mucho, aun cuando esta no sea del todo positiva, ¿sí? Diríamos que el apóstol Pablo, como él dice, yo detengo, si me pongo a tener mi confianza en la carne, pues este es lo que yo era anteriormente. Entonces aquí él está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo que yo puedo cambiar también las características que definen mi personalidad, las puedo cambiar, mi identidad la puedo cambiar. Y eso es lo que el apóstol Pablo hace. Él cambia su identidad como fariseo de fariseo, y él dice aquí en el versículo 7, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo estimo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces podemos ver que él cambia, hermanos, toda esta parte de su identidad como israelita, y dice él que eso lo tiene por basura. Él ha entendido claramente que la salvación ahora es por fe, que es por gracia y no por las obras de la ley. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Hace un cambio
en su vida en la parte de la identidad. Ahora él ya no se está identificando, ahora ya no tiene una identidad judía, farisea, ahora no tiene una identidad de que soy circuncidado, ahora no tiene una identidad de estas, sino que él dice aún y empieza a hacer un cambio en su identidad, ¿sí? Entonces, pues podríamos decir que con respecto a la salvación y a la gracia, entonces tenía una identidad negativa al ser un judío que no creía en Cristo Jesús. Entonces para él esta identidad, aún siendo positiva o negativa, según lo como se viera desde el punto de vista, pero él estaba persiguiendo a la iglesia, no era salvo, aunque él estaba pegado a la ley, tuvo un cambio drástico, ¿sí? Cuando se le apareció el Señor, cuando se le presentó el Señor y cuando lo tumbó, o sea, lo venció, cuando el Señor lo venció allí en la entrada a Damasco, entonces allí hubo un cambio de identidad y el Señor le fue dando, ¿sí?, todo lo que era el evangelio, ¿sí?, de él, y que es por la fe en Jesucristo. Entonces él cambió todo eso y él dijo: todo esto lo tengo por basura, todo esto, todas estas cosas de la ley, ahora lo entiendo, ahora lo sé que es una figura, ahora lo entiendo que es una alegoría, ahora lo entiendo que esto del antiguo pacto, por eso se dice antiguo pacto, era una figura, era una sombra de lo que es ahora Cristo Jesús, el nuevo pacto. Entonces él tuvo esa transformación. Entonces podemos ver que la identidad nosotros la podemos cambiar. Cuando una persona tiene la capacidad de transformar y mejorar su identidad, tiene más posibilidad de obtener resultados y cambios favorables a largo plazo. Esto fue lo que hizo el apóstol Pablo. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer. Él abandona todo lo que era el judaísmo, él lo abandona, ¿sí? No diciendo que o sea, lo de él está diciendo: para mí esto no me salva. El de yo ser circuncidado no me salva. El de yo ser de la tribu de Benjamín no me salva. El de yo ser israelita, hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, no me salva. Él lo está diciendo. Y él entonces va teniendo una nueva identidad de qué es la salvación ahora y qué es en el Mesías Rey Cristo Jesús. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender acerca de nuestra identidad. Entonces la identidad nuestra, así como el apóstol Pablo era esto, y ahora toma todo lo que es de Cristo Jesús, entonces debemos entender que nosotros también nosotros tenemos una identidad gentil, que es lo que el apóstol Pedro nos dice, que no éramos pueblo. El apóstol Pedro dice: ustedes no eran pueblo, ustedes no eran nada. Pero ahora ustedes, dice, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta es la nueva identidad a la cual nosotros nos debemos de acoger. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando en la iglesia de Cristo? Un pueblo sin identidad, porque no saben lo que son. Entonces dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, esta era la identidad nuestra, la antigua, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo
no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y entonces nosotros éramos ajenos a sus promesas, nosotros éramos ajenos a todo ello. Entonces esto era lo antiguo a nosotros, esta era la identidad gentil nuestra. No teníamos Dios, no teníamos promesas, no teníamos Dios, no teníamos nada, hermano. ¿Sí? Y el apóstol Pedro lo define aquí así, el apóstol Pablo lo define también, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta, si nosotros todavía seguimos con la identidad, ¿sí?, gentil, identidad mundana, hermanos, entonces somos un pueblo que no tenemos identidad. Somos el pueblo de Dios sin identidad de reino, ¿sí? Somos un pueblo de Dios, pero no tenemos, hermanos, aquella identidad que nos caracteriza, así como el Señor les dijo al pueblo de Israel. En Éxodo 6 les dijo, y dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, y yo os sacaré de debajo de la tierra, ¿sí?, de la tierra, debajo de las tareas pesadas de la tierra de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Os tomaré por mi pueblo y seréis a vosotros, dice, seré para vosotros Dios. Yo soy Yahvé vuestro Dios, que os saqué de debajo de las duras. Y mire, hermano, cómo le dice en Deuteronomio también, a mí me llama la atención tan bonito esto, dice, porque tú eres pueblo santo. Esta es la identidad del pueblo de Israel. Ellos eran esclavos allá en Egipto, hermanos. Ellos no tenían una identidad, ¿sí? Ellos eran esclavos. Ellos les tocaba hacer ladrillos. Y cuando fue Moisés, entonces ellos empezaron a hacer ladrillo con paja. Pero buscando ellos la paja, hermanos. Y entonces ellos eran esclavos y esa era su identidad. Mas el Señor les dice, porque tú eres pueblo santo. Esta es la nueva identidad del pueblo Israel, libres de Egipto. Allá en el desierto les está diciendo, porque tú eres pueblo santo para Yahvé tu Dios. Yahvé tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aleluya, hermano, porque así mismo es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Un pueblo diferente a todos los demás pueblos de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Yahvé o ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahvé os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Yahvé con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues Yahvé tu Dios, conoce pues que Yahvé tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Esto es, hermano, identidad como pueblo de Dios, el pueblo Israel que fue sacado de Egipto, identidad como iglesia de Dios que fue sacada de la potestad del maligno, hermano. Entonces es importantísimo, hermano, que nosotros podamos conocer lo que el Señor quiere con nosotros, hermano, y conocer lo que Dios quiere. Ahora, hermano, es importante, si nosotros miramos acerca de la identidad, ¿sí?,
si nosotros miramos acerca de esa identidad, nosotros debemos de hacer esos cambios en nuestra identidad, hermano. Muchas veces nosotros nos hemos quedado en esa parte de la identidad de cómo nos trataron a nosotros, hermanos, de cómo nuestras familias, nuestros padres, ¿sí? Las personas que nos cuidaron cuando éramos niños, cuando éramos muchachos. Y nosotros nos quedamos con esas identidades de todo lo que nos dijeron, de todo lo que nos hablaron ellos, de eso, en eso caminamos, ¿sí? Pero nosotros no prestamos mucha atención a lo que nos habla el Señor, de quiénes somos para Él. Entonces, es importante que nosotros vayamos cambiando todos esos conceptos que nos dijeron a nosotros de lo que no somos nosotros. Y es importante, hermanos, también entender que nosotros podemos tener entonces varias personalidades, ¿sí? O sea, en la identidad entonces se pueden bifurcar varias personalidades, pero si nosotros hemos tenido en el mundial, o sea, sin Cristo, hemos tenido varias personalidades, ¿sí? Y que no tenemos una buena identidad, ¿sí? Entonces debemos de empezar a trabajar en esa nueva identidad, en ese hombre nuevo y manifestar esa Cristo Jesús. No trabajar en tener una personalidad para mí y definirla para mí y quién soy yo. Sí, es verdad, sí, pero que se manifieste Cristo Jesús en mi vida. Esa es la parte más importante. Cuando yo tengo identidad en Cristo Jesús, lo estoy manifestando. Cuando yo tengo identidad como pueblo de Dios, entonces estoy manifestando sus beneficios. ¿Podemos entonces transformar nuestra personalidad? Sí, la podemos transformar. Cuando nosotros tenemos esa capacidad, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, en transformar y mejorar la identidad, hermano, en Cristo Jesús, es la posibilidad más grande de que nosotros podamos tener esos resultados y esos cambios favorables. Y hermano, los van a estar mirando, ¿sí? Los van a estar viendo. Y eso tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. En Proverbios nos dice, Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces hemos hablado acerca de ese cambio en nuestro corazón. Recordemos que los pensamientos salen de nuestro corazón y esos pensamientos se vuelven acciones. Las acciones se vuelven hábitos, los hábitos se vuelven costumbres y las costumbres se vuelven tradición. Entonces, así mismo como nos manifestaron y nos metieron una forma de identificarnos a nosotros como familia, como ciudad, como caleños, como vallecaucanos, como colombianos, hermanos, y que en el mundo nos han conocido en una forma pues del narcotráfico y todo ello, hermano, también nos van a conocer como la nación del vino nuevo. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Está haciendo una transformación en nuestra identidad, hermano, en toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para que manifestemos ese vino nuevo. Entonces, hermano, debemos de entender que esta identidad, hermano, nosotros podemos hacer un cambio y tiene que ver con nuestra visión. Tiene que ver con esa base de lo que nosotros miramos, de lo que nosotros somos y de lo que nos dijeron en nuestro pasado. O sea, como decir, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo nos hicieron bullying, nos hicieron cantidad de cosas y nos hicieron caminar de acuerdo a ese bullying, de acuerdo a todos los que nos dijeron. Pero después de Cristo, hermano, y todo lo que el Señor nos ha hablado de quiénes somos y qué debemos abandonar, entonces esto tiene que trabajar
en nuestra visión, en nuestra forma de nuestra imaginación, hermanos. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Jeremías que los planes de Dios, hermano, son totalmente diferentes a los planes que nosotros pensamos muchas veces de lo que es el Dios mismo, de acuerdo a lo que han dicho de nosotros desde pequeños, de jóvenes. Esto hace que nosotros, hermanos, el diseño que el enemigo hizo para nosotros, es necesario destruirlo. Es necesario que nosotros empecemos a caminar en lo que Dios nos dice a nosotros. Y allí en Jeremías capítulo 29, hermanos, la palabra de Dios en el versículo 11 nos dice a nosotros: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Conoce, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Estos son los cambios y esta es la respuesta del Señor. Entonces, nosotros debemos entender, hermano, que la identidad es el poder más grande detrás de nuestras acciones, y de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a las cosas que nosotros hemos hecho, caminado, entonces eso va a ejercer un peso en nosotros. Pero si nosotros hacemos esa transformación en nuestra vida, hermano, si nosotros hacemos esa transformación, entonces nuestras acciones van a ser totalmente diferentes. El apóstol Pablo dice: el que robaba ya no robe más, sino que trabaje para su beneficio propio y para los demás. Entonces, algo que también tenemos que entender, hermano, nosotros, es que una vez que sepamos quiénes somos en Cristo Jesús, debemos aprender a ser lo que somos en Cristo Jesús. Óigalo bien, porque yo veo, hermano, que está el ministerio profético, está el ministerio apostólico, están los ministerios, hermano, pero yo puedo ver que, por ejemplo, hay un apóstol, ¿sí?, que fue para los gentiles. Hubo otro apóstol que fue para los de la circuncisión. Y entonces vemos que en esos llamados apostólicos tienen unos oficios diferentes, pero son apóstoles. Asimismo, los profetas, podemos ver cómo el Señor llama al profeta Jeremías para arrancar, para desarraigar, para destruir, para plantar, para edificar, pero lo manda con una obra poderosa de hablarle al pueblo de Israel de que van a ser cautivos en Babilonia por 70 años. Y les da instrucciones aún de cómo sería ese cautiverio y que no se resistieran. Isaías, en cambio, el Señor lo llama y se le manifiesta a él de una forma muy diferente a Jeremías, y le dice que coloque ese espíritu de estupor en el pueblo de Israel, que cuando oigan no lo entiendan y cuando oigan no lo comprendan. Y eso fue para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y esa fue la puerta que el Señor abrió para nosotros, para los gentiles. Si nosotros vemos al profeta Ezequiel, tiene otro oficio diferente. Es un profeta, pero tiene una obra que hacer totalmente diferente cuando lo llama desde allá mismo de Babilonia, dentro de Babilonia, y le dice: le hablarás a un pueblo rebelde. Yo te coloco una frente de diamante porque le hablarás a un pueblo rebelde. Entonces son diferentes formas de que el Señor utiliza a los profetas para enviarlos a hacer obras diferentes. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entonces entender acerca de, una vez que nosotros estamos en Cristo Jesús, debemos de
saber quiénes somos en el cuerpo de Cristo. Debemos aprender quiénes somos en Cristo Jesús. Y digámosle que si soy un apóstol, o soy un profeta, o soy un maestro de la palabra, entonces ¿hacia dónde me dirige el Señor? ¿Hacia qué lugares me dirige? Algún tiempo yo pude observar en mi vida que el Señor me utilizaba, era de estar como en el monte, pero en la parte baja del monte, y de recibir a todos aquellos que nacían de nuevo y manifestarles el evangelio, manifestarles todas las cosas, aún manifestarles sus llamamientos y colocarlos arriba, que siguieran hacia arriba. Y lo pude observar por tiempos, y entonces después ya le dije al Señor: Señor, ¿y yo? Me voy a quedar aquí, Señor, yo seré siempre en este lugar. Después me fue manifestando lo demás acerca de seguir escalando en el monte. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros, cuando nosotros tratamos de vivir de una forma que va en contra de nuestra verdadera naturaleza, o sea, como esa nueva creación, si nosotros estamos trabajando en la carne, hermanos, si nosotros somos carnales o si somos mundanos, ¿sí? Si solo logramos vivir así, en esa forma, y siendo una nueva creación, vamos a tener frustraciones, vamos a tener ese estrés, vamos a tener esas decepciones para con Dios, que nos vamos a sentir mal. Entonces debemos de aprender a entender lo que nosotros somos como una nueva creación, ¿sí? Y que nosotros le demos esa apertura a todos esos deseos de agradar a Dios, a todas esas necesidades que tenemos nosotros, ¿sí? De agradarlo a Dios, y aún de mirar también las necesidades, las fortalezas, los miedos, los valores y aún lo que nosotros creemos. Es importante que nosotros vayamos definiendo todas esas cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos, ¿sí?, explotar todo ese potencial que somos en Cristo Jesús, cuando Él nos revela quiénes somos en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Quién eres en Cristo Jesús? Importantísimo de uno estarse ubicando en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba, hermanos, de que yo estuve en la librería, trabajando en la librería y en todo lo que era ese aspecto, y después llegó como una mujer que le gustaba todo eso, y me veía y le gustaba, y entonces ese era el puesto de ella y no era el puesto mío. Después estuve con los niños y estuve trabajando con los niños, me colocaron a darles clase a los niños, y después me sacaron de allí también y me colocaron a trabajar con jefe de ujieres, y estuve un tiempo de jefe de ujieres y después me sacaron de allí. Entonces es cuando el Señor me lleva y me manifiesta el trabajo en la cárcel, el trabajo en el área carcelaria, y eso fue precioso porque pude entender muchas cosas en mi vida. Entonces es importante que cuando uno hace clic con lo que es uno y para lo cual fue creado y comprado, entonces es espectacular, hermano, eso, porque uno se siente como pez en el agua. En Filipenses capítulo 3, el versículo 5 nos dice que lo que estamos hablando ahora, de circuncidado al octavo día, del linaje de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, fariseo de fariseos, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Y todo eso le creó frustración al apóstol Pablo después, y él dice que él es el apóstol más pequeño porque él persiguió a la iglesia, ¿sí? Y entonces no es que sea una frustración, pero sí él dice que él es como un abortivo, también lo dice él es como un abortivo, y que fue de estos últimos apóstoles del tiempo de la era apostólica de la iglesia primitiva. Pero sin embargo, él manifiesta estas cosas, dice que él es el más pequeño, como un abortivo se le manifestó Cristo, pero igual está diciendo él que
había sido perseguidor de la iglesia. Otra situación, otro texto bíblico que nosotros podemos mirar, y es en 2 de Timoteo 4:10, dice, porque Demas, que me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Entonces aquí podemos ver un hombre que trabajó con el apóstol Pablo, pero prefirió más el mundo. Estuvo trabajando con él y todo ello, pero después prefirió más el mundo. Entonces fueron personas que no tuvieron una identidad, no hicieron un clic. Si nosotros vemos lo que es un Timoteo, lo que es un Tito, lo que es un Aquila y Priscila, estas personas tuvieron un éxito, tuvieron en sus ministerios. ¿Pero por qué? Porque pudieron entender quiénes eran ellos. Y por ejemplo, Aquila y Priscila ayudan a Apolos. Ahí en Hechos capítulo 19 lo podemos ver cómo Aquila y Priscila adelantan a Apolos, y Apolos se vuelve un hombre supremamente importante porque él defendía, ¿sí? Y con la palabra hablaba elocuentemente. Nos dice la palabra de Dios allí, dice que Apolos predica en Éfeso. Esto está en Hechos 18, versículo 24 en adelante. Dice, y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Esto es importante, hermano, porque tanto unos como otros hacen clic. Aquí Apolos pudo desarrollar lo que él era, ¿sí? Entendiendo todo esto porque Aquila y Priscila le manifestaron a Cristo Jesús. Podemos ver otro punto en nuestra personalidad, en nuestra identidad, hermanos, que nosotros necesitamos lograr. En ocasiones las personas mantienen la ilusión de que su comportamiento determina quiénes son en realidad. O sea, de lo que yo manifiesto, el apóstol Pablo nos habla a nosotros, y que somos cartas leídas, ¿sí? Él nos habla que somos cartas leídas con el Espíritu Santo. Allí en 1 Corintios capítulo 2 nos habla, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Óigalo bien. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cuál es nuestra ilusión? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro deseo más grande? Agradar al Señor. ¿Y cómo debe ser nuestro comportamiento? Entonces nosotros podemos ver que hay muchas personas que se comportan y manifiestan lo carnal, y entonces pues dicen, y que es que cristiano, ¿sí? Entonces estos comportamientos no definen nuestra personalidad. Debemos de entenderlo. Esto se sale de la realidad, y debemos entender que estas manifestaciones son del hombre viejo, y que nosotros ahora somos un hombre nuevo. Y entonces esto no debe ser una situación para derrotarnos, porque esa no es nuestra verdadera identidad. La verdadera identidad es que somos hijos de Dios. La verdadera identidad es que somos nuevas criaturas, sino que es que no lo conocemos, no lo entendemos, o es que no queremos también caminar en ello, ¿sí? Entonces es importante conocer, como les decía en la parte anterior, que debemos de una vez saber quiénes somos en Cristo Jesús. Una vez que hemos conocido quiénes somos en Cristo Jesús, debemos de aprender y manifestarlo.
Pero entonces, en este punto, lo que nosotros estemos manifestando ahora, si estamos manifestando carne o si todavía no nos hemos alejado del mundo, esto no quiere decir que esto sea lo verdadero, que esto sea lo que somos nosotros. No, somos nuevas criaturas. Si hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo de Dios nos ha dado testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, entonces lo que estamos manifestando en este momento, eso no es lo verdadero. Lo verdadero es lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Lo verdadero es que somos hijos de Dios, sino que nos falta, como lo dice Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo se pierde, se descarría, mi pueblo es cortado por falta de conocimiento. Entonces debemos de entender que esa conducta que nosotros estamos teniendo, esa conducta no nos define con lo que somos nosotros, ¿no? Porque somos hijos de Dios, pero entonces es necesario que se haga un cambio en la identidad, un cambio en lo que realmente somos. Entonces, como lo estamos leyendo ahora en 1 Corintios capítulo 2, nos dice en el versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahí está. Si hubiesen conocido al Señor Jesús, no lo hubieran crucificado. Pero igualmente todo estaba determinado. Por eso, como les digo, a Isaías le tocó que profetizar para que viniera ese espíritu de estupor sobre ellos, para que oyendo no entendieran, ni vieran y no comprendieran. Entonces nos dice en el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, para ti y para mí, mi hermano. Estas cosas son las que Dios ha preparado, pero que es necesario que nosotros nos adelantemos, empecemos a tener esa identidad como pueblo de Dios, ¿sí? Esa identidad como hijo de Dios, debemos de tenerla. Y entonces dice en el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí está el punto, hermano. Necesitamos saber lo que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos en el cuerpo de Cristo Jesús? Si somos profetas, entonces ¿cuál es nuestro oficio? Si somos apóstoles, ¿cuál es nuestro oficio? Si somos pastores, sé que tenemos que pastorear, mi hermano, pero igualmente hasta aún el Señor le da una visión a uno, le da la gran comisión que es ir y hacer discípulos, pero también le da una visión. En la iglesia debe de tener una visión para saber, como dice aquí en el versículo 12, lo que Dios nos ha concedido. Si el Señor me llamó a mí para que abriera, dice, haz obra, ¿sí?, en mi nombre, ¿sí? Entonces yo debo de saber qué es lo que me llamó el Señor para que hiciera una obra para Él, pero Señor, ¿cuál es la obra? Y entonces la manifestó y dijo Isaías 61. Entonces ahí es donde entonces nosotros en el versículo 12 me dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces esa es una identidad ya en Cristo Jesús, hermano. Cuando nosotros conocemos y sabemos a qué nos llamó el Señor y quiénes somos, entonces ahí vamos a poder tener una identidad más clara. El pueblo de Dios ha estado andando sin identidad. Parece ser que no le importara
cómo andar como cristiano. Y por eso es que dice el Señor allí en Oseas 4:6, voy a leerlo en otra versión diferente, dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Esto es muy tremendo, hermano, porque si somos lo que dice el apóstol Pedro, que somos real sacerdocio, nación santa, lo que nos dice Apocalipsis, hermanos, que somos esos sacerdotes para oficiar ante el Señor, hermanos. Y si nosotros, si el Señor nos habla de que somos eso, pero si yo no conozco lo que el Señor quiere, dice aquí en Apocalipsis 1:6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está diciéndonos que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y en el capítulo 5 también nos habla a nosotros y nos habla de ese sacerdocio de nosotros. Entonces, si Él nos está diciendo a nosotros que por cuanto el pueblo de Dios fue destruido por la falta del conocimiento, el conocimiento de Él, el conocimiento de Dios, dice, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, al cual tú enviaste. Aquí en Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, sí, a Dios, el único, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces, por la falta del conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Entonces, esto es muy delicado, hermano, porque en Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, hermano, si a nosotros nos está hablando el Señor y nos está diciendo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con el que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el hombre gentil, el que no conoce de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es precioso, hermanos, y entonces debemos de entender que debemos de caminar en el Espíritu. Debemos de andar en el Espíritu y así conocer todo lo que el Señor nos ha concedido. Podemos mirar entonces cuando nosotros tomamos la responsabilidad de lo que somos en Cristo Jesús, ¿sí? Cuando vamos teniendo esa responsabilidad, cuando el Señor nos dice a nosotros: toma tu cruz, dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Cuando nosotros empezamos a tener esa responsabilidad de lo que somos en Cristo Jesús, entonces, óigalo bien, empieza a manifestarse la identidad, mi verdadera identidad, como hijo de Dios, como ministro de Dios, como pueblo de Dios. Allí es donde nosotros debemos tener en cuenta. Cuando creamos situaciones hostiles o negativas, hermanos, debemos tomar acciones para reparar cualquier daño que hemos podido hacer, sí, y causar. Y tenemos que pedir perdón, ¿pero por qué? Porque todavía no hemos tomado la responsabilidad
de una nueva criatura, hermano. Entonces, esto es lo importante. Y nosotros lo podemos ver en toda la palabra de Dios. Nosotros podemos ver, el apóstol Pablo nos dice a nosotros en Efesios nos dice a nosotros la nueva vida en Cristo. Y entonces nos habla acerca de las influencias del mundo. Dice, esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de sus mentes. O sea, debo de tener una responsabilidad en lo que soy en Cristo Jesús y en lo que me han asignado a mí, en lo que soy en Él, el ministro, el Hijo de Dios, la obra que debo de hacer. Y entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 18, dice, teniendo de esos del mundo que tienen ese entendimiento, ¿sí?, entenebrecido, dice, que los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y entonces nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, nosotros debemos de tener una responsabilidad con lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y dice aquí entonces, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo. Airaos, pero no pequéis. El que hurtaba, no hurte más. Haciendo con sus manos trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga y pueda compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Estas son las responsabilidades nuestras. Entonces, el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 4, 17, que nos habla de la nueva vida en Cristo, entonces esa es la responsabilidad. Y así, entonces, óigalo bien, se va restaurando nuestra verdadera identidad, se va restaurando lo que somos en Cristo y que el enemigo quiso destruir. El enemigo quiso que no se manifestara eso y que se manifestara más una persona negativa, una persona hostil, una persona, hermano, que tuviese daños y que su vida siempre estaría manifestando lo malo. Pero ahora en Cristo Jesús tomamos la responsabilidad en esta nueva vida, ¿sí? Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, de restaurar nuestra verdadera identidad. Y esa identidad verdadera está en Cristo Jesús, y es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar. La forma más rápida, entonces, de hacer crecer nuestra identidad es haciendo, ¿sí? Óigalo bien, desarrollando, es poniendo por obra la palabra de Dios, ¿sí? Y que salga esa autoimagen actual. De esa forma, oiga, la forma más rápida de hacer crecer nuestra identidad es obedeciendo y es combatiendo en nuestra mente, y así se muestra nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera autoimagen,
¿sí? Lo que somos realmente para el Señor. Entonces, hermano, debemos de entender, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, porque era griego, le decía que el ejercicio para nada aprovechaba. O sea, si yo me pusiese, o sea, si yo sigo con lo antiguo, porque los griegos se preocupaban mucho por la forma física, de tener una buena apariencia, y de ello viene pues ese espíritu que viene y manifiesta toda esa parte que nosotros estamos viendo ahora, de todas las cirugías de una mujer, de la mujer, del hombre, porque ahorita ya no hay distinción, de los spa. Es bueno, pero cuando ya se pierde, óigalo bien, el enfoque del Señor, se quita la mirada del Señor y se pone más es en mi cuerpo, en tener en la mujer por decirlo así, 90, 60, 90, cuerpo de reina, el hombre un fisiculturista, y entonces se le va metiendo la vanidad, se le va metiendo una cantidad de cosas, hermano, a la persona, y caen los lazos de lo del mundo, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que así como, por ejemplo, un fisiculturista hace los ejercicios y practica el deporte intensamente, pues igualmente va a tener unos resultados en su cuerpo, ¿cierto? Se van a manifestar esos músculos, no se le va a ver la grasa ni nada de esas cosas. Asimismo, hermanos, nosotros practicando, ¿sí?, lo que nosotros somos en Cristo Jesús, nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús y no la pasada, entonces así mismo, hermanos, nosotros podemos manifestar a Cristo Jesús en nuestra vida, y esa es nuestra autoimagen. El Señor Jesús pudo decirle a los discípulos, cuando Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces, esto fue muy tremendo, porque ahí en Juan 14, él le pudo decir, ahí en Juan 14, 8, Felipe le preguntó y él le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la autoimagen. Eso es lo que él debía manifestar al Padre, porque el Señor Jesucristo es la manifestación del Dios invisible. Ahí en Filipenses nos lo dice claramente, nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y entonces, cuando nos está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible, entonces podemos entender que Él estaba manifestando al Padre, pero no era el Padre, porque si nosotros debemos de manifestar a Cristo Jesús, nosotros no somos el Cristo de gloria. Entonces Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo: tanto tiempo me has visto y ¿cómo dices que muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto te digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y entonces Él está diciendo que el Padre está en Él y Él en el Padre. Entonces, asimismo nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Entonces debemos manifestar a Cristo Jesús. Y eso lo debemos de hacer con el ejercicio. Así como el ejemplo que les decía del fisiculturista, ¿sí? De esa forma
O sea, es la forma más rápida de crecer en la identidad del reino, en la identidad como hijo de Dios, en la identidad como ministro de Dios. ¿Sí? Y es caminando en la obediencia y poniendo por obra, ejercitando lo que el Señor nos dice. Y allí manifestaremos entonces a Cristo Jesús. Otro punto que podemos mirar es que nuestra identidad, ¿sí? Acerca de ese hombre nuevo, se encuentra en un estado, óigalo bien, evolutivo. ¿En qué sentido? Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿sí? Sabemos que somos hijos de Dios, pero todavía somos carnales. Entonces, nosotros debemos de ir caminando y dejando esa forma en la que estábamos y seguir creciendo en la identidad en Cristo Jesús. Y por eso es que el Señor ahí dice, cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Entonces debemos, hermano, constantemente estar haciendo esos cambios en nuestra vida de cosas que dice, ay no, pero es que yo no puedo, ay es que tal cosa, ay es que tal otra. Eso es nuestra identidad pasada y donde quizás nos dijeron, usted no sirve para nada. Entonces todos debemos de hacer esos cambios, hermano, y de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos revele quiénes somos en Cristo Jesús, que manifieste en nuestras vidas quiénes somos. Sabemos que somos hijos de Dios, pero ¿qué parte del cuerpo de Cristo somos? Importantísimo tener claro estas cosas para que podamos tener una identidad en Cristo Jesús, hermano, como pueblo de Dios. Muchas veces podemos mirar que Dios nos creó y nos amó y tiene un propósito para nosotros, pero no sabemos cuál es el propósito que tiene Dios para con nosotros. Entonces, hermano, es ir caminando para que el día de mañana podamos estar viviendo esto, cosas mayores de las que yo hice, ustedes lo harán, ¿sí? Allí en Juan 14 nos lo está diciendo. Del creer en Él y de poder hacer esas obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las obras que yo hago. De cierto te digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gracias, Señor. Creemos, Rey Santo, Señor, tu palabra, Señor. Creemos, Señor, bendito Rey, lo que tú has hablado, Señor. Pero para ello mismo, Señor, debemos de tener esa identidad contigo, Señor, y manifestarla, Rey. Señor, te damos gracias, Rey, por tu amor tan grande, Señor, para con nosotros, Rey. Gracias te damos, Rey, y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu opere en nuestras vidas y manifieste, Señor, lo que somos, Rey, en ti, Señor, en el cuerpo de Cristo, y así empezar a cambiar, Señor, a poder tener esa identidad y conocer, Señor, quiénes somos en ti, Señor, y poder desarrollar esa obra para la cual tú nos compraste, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.